Bueno, con esta música suave, relajada, bastante, se puede decir que sugerente, iniciamos este apartado con el amigo Miguel Ángel Pérez Padilla. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, alguien me decía, Isidro, tú dices buenas tardes, yo te escucho a las 3:30. Es que lo bueno, hoy en día la radio es a la carta, nunca mejor dicho, tanto en imagen que ahí nos tienen ahí, Sí, como en los podcasts. los podcasts famosos, sí, ¿no? En cualquier momento se escucha. Sí, Pero sí. claro, yo ahora, igual que tú, pues tú lo que haces es que colocas el vídeo que tenemos, ¿no? Lo colocas y ya la gente puede compartirlo y es otra forma. Aunque estemos hablando, nos ven, pero bueno, hay veces que podemos enseñar algo y demás, ¿no? Sí, ¿no? Y comparado como hace tampoco tanto tiempo atrás, Sí. 15, 20 años atrás, que te perdías un programa de radio y ya no lo volvías a escuchar prácticamente nunca más. Ahora Bueno. lo tienes ahí para siempre en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y bueno. Sabes que aquellos que como yo me imagino, ¿no? Pues le guste mucho la radio. Yo de chico menudo tenía un montón de cintas de cassette. Las borraba, las podía poner. El loco en la colina lo grababa para escucharlo después. Y yo venía de la facultad y decía, ahora ese no me como la manzanita y tal. Y tengo para oírme el programa de anoche o Milenio, ¿no? De Iker. Bueno, son cuestiones de radio, Sí. ¿no? Y por cierto, felicidades a todos los profesionales de la radio y a la radio en sí como institución Bueno. de divulgación de la cultura, de todo lo habido y por haber del ser humano, porque desde que se inventó la radio y Sí. pues, esta semana creo que fue el lunes. El lunes día 13. Además, hay una anécdota con todo ello, porque, bueno, felicidades a ti también. Pues la radio no solamente los profesionales que estamos, son los colaboradores, son todas las personas que de una manera u otra influyen en ello, asociaciones, gente que confía en que la radio puede servir un vehículo de unión. Este año pasado ha sido increíble. Hemos ayudado a un montón de cosas, a puestos de trabajo. Haré una memoria algún día y se quedarán con la boca abierta, pero abierta, de lo que la radio puede a través de nosotros, no nosotros, sino a través de nosotros se puede hacer. Pero felicidades también para ti y para todos los que colaboran, como digo, en la radio, ¿no? Pero hay una anécdota, no sé si la sabes tú. ¿Qué pasó un 13 de enero del año 1955? 13 de febrero, perdón, de 1955. Primer pleno de la recién fundada Villa Histórica de los Realejos. En aquel momento no era histórica, Villa de los Realejos. Bueno, pues fue un 13 de febrero. Y entonces, pues, como tal, a mí la gente mayor que estaba conmigo aquí, entre ellas, fíjense ustedes, estaba don Marcos Toste, estaba también Juan Antonio Plasencia, gente que se acuerda perfectamente. Y en el caso de Marcos especial, también Plasencia también estuvo colaborando, pero más directamente Marcos como concejal. Y Elpidio, imagínate, ¿no? Sí. No como concejal, sino después incluso como alcalde, posteriormente. Pues, nos hablaban acerca de todo ello. Y entonces, claro, coincide el día de la radio con el día del primer pleno, de los Realejos Unidos. Sí, sí. Y para colmo este año, la anécdota fue que yo escribí el escrito editorial donde decía, claro, 13 de febrero, 19 de mayo, tú lo juntas y hacen 32 los años que cumplimos este año. En mayo. La cábala. La cábala, la casuística que dice Pues, el otro, ¿no? Hablando de la unión también de los Realejos, en los programas que hemos hecho anteriormente y como Sí. vamos a hablar hoy, Sí. pues siempre vamos a referirnos a los dos por separado, porque Sí. hasta época tan reciente como 1955 no se unió Realejo Alto o Realejo de arriba con Sí. Realejo Bajo o Realejo de abajo. Por cierto, ¿tú ese libro lo tienes o no? Si no, te lo tengo que dar. Yo tengo el libro de la fusión de los dos realejos, que es de don póstumo, que hicimos de don Juan Méndez. No lo tengo. Sé qué libro es, pero no lo tengo. Yo tengo, en el coche te tengo, ahora te dejo un ejemplar. Para que tenga que, como sabes, lo coordiné yo junto con Jonás Hernández. Bueno, hoy el tema está, yo te dije a mí me encanta ese tipo de temas, porque aprende uno mucho de quién vive, dónde vive y cómo vive. Sí, de entrada quiero nombrar también, porque de lo que voy a hablar hoy, ya hablamos. Otro investigador realejero y yo, Juan Carlos Ramírez García, Sí. y yo estudiamos el padrón de habitantes del Realejo Alto y Realejo Bajo y ya hicimos 2 conferencias sobre este tema, una en el 2016 en la 7ª jornada de genealogía de Arona y otra también que la hicimos conjuntamente en la Semana Cultural de las Fiestas del Carmen del año 2017, la misma conferencia sobre el padrón de los Realejos de 1779. Entonces también quiero decir que
muchas cosas de las que están aquí son compartidas también con Juan Carlos Ramírez, ¿no? Bueno, pues yo solamente, lo único que me gustaría solamente decirte de entrada es que, claro, hay mucha gente, hay muchos perfiles de personas. Y padrón es un apellido para algunos. No es más que un apellido, pero es que el padrón municipal es algo diferente. Sí, algo diferente. Padrón o censos. Hoy en día padrón y censo tienen significados diferentes. Sí. En esta, pues padrón o censo prácticamente viene a ser lo mismo, ¿no? Sí. Estamos hablando de un año de 1779 en plena ebullición de ideas ilustradas, la Ilustración, siendo el principal valedor pues el monarca Carlos III, ¿no? Había un auge del conocimiento científico, filosófico, librepensadores, pues erradicación de la superstición, ¿no? Establecimiento del método científico. Estamos en ese ámbito. Y Canarias no estaba al margen. Sí. Y yo creo que Canarias incluso estaba más adelantada que muchas poblaciones, incluso que podríamos pensar de la península ibérica. ¿Sí? Entiendo yo, porque por aquí pasaban todo el comercio. Sí. Y el comercio no solo traía materiales, traía ideas. Ideas. Y la gente, sobre todo, claro, la gente importante, la gente pudiente, la que tenía acceso a todo eso. Y el comercio traía, traía. El comercio traía administración, claro. Administración, ideas, libros. Sí, sí. Libros que estaban prohibidos. Bueno, Viera y Clavijo fue uno de la famosa tertulia de Nava. Sí. Que fue un germen para después los de la tertulia de Nava, sí, formar parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Cierto. Yo siempre me imaginé a Viera y Clavijo de puber, digamos, ya de chiquillo, magallote, escondido detrás de una lancha en el muelle, leyendo un libro prohibido. Claro. Y con Carlos III, pues se promueven las Reales Sociedades de Amigos del País, ¿no? Una de ellas, pues, se radicó en La Laguna, sí, y se fundó en febrero. Creo que puede ser un 15 de febrero, si no recuerdo mal. Estamos prácticamente, un 15 de febrero de 1777. Uh-huh. Vale. El primer director, presidente que tuvo fue, pues, Tomás de Nava y Grimón, el quinto marqués de Villanueva del Prado, sí, y con un montón de ilustrados de la época, ¿no? Que incluso estaban por allí los Bettencourt y Castro, el padre de Agustín de Bettencourt también, que se llamaba Agustín de Bettencourt, todos estaban por allí, pues muchos ilustrados. Y lo que intentaron, la primera idea que pusieron en marcha era intentar conocer el estado socioeconómico de la isla, sociodemográfico. Y lo que hicieron fue trasladar a las diferentes jurisdicciones de la isla el encargo de realizar un recuento, un padrón de los habitantes de las jurisdicciones. Sí. No solo contando los habitantes, sino diferenciando los pagos, las calles, quién vivía en cada casa, las edades, a qué se dedicaban, cómo pasaban, su nivel de instrucción. Es uno de los documentos más ricos que existen para documentar y para explicar y conocer la realidad sociodemográfica de finales del siglo XVIII en Tenerife. Y lo bueno que se conserva relativamente bien, y toda persona que entre en la página web de la Real Sociedad Económica de Amigos del País Tenerife se puede descargar el padrón. A mí lo que me llama la atención y no deja de sorprenderme es que estamos hablando de tantos tiempo atrás, sí, y había un interés ya en ese momento por conocerlo. Lo hemos visto a lo largo de los apartados con Miguel Ángel. Acuérdense ustedes de aquella señora que hablaba y de cómo se describía aquí vivía esta persona que era de esta manera, no sé si era la Cruzanta o no sé, me llamó un montón la atención. Exactamente. ¿No? Y no era solo hacer el padrón por tener un conocimiento teórico, sí, era conocer la población y las condiciones sociodemográficas de la población para establecer un diagnóstico para después aplicar un tratamiento. Me refiero, buscar qué está fallando, qué se puede hacer económicamente, por qué está fallando aquí la vida o hay, por ejemplo, comercio con seda, se hace pues elaboración de seda en algún lado, no, si en qué zonas viven más pobremente, todo eso lo podemos extraer del padrón de habitantes. Y eso en cierta manera es como a pie de página, ¿o no? Ya eso está bien estipulado. Sí, ahora sigo con cómo hicieron esta petición, ¿no? Sí. Vale.
¿Y por qué? Porque querían potenciar, conocer y a ver qué potencialidades habían en el territorio para mejorar la situación socioeconómica de la isla, ¿no? Sí. Estábamos en un tema ya de que el vino estaba un poco en declive, una especie de media crisis económica, y ellos conocer para después aplicar esos conocimientos e intentar mejorar la situación económica de la isla. Claro, el pensamiento ilustrado. Sí. Exactamente, estábamos en plena efervescencia ahí, ¿no? Vale, entonces tenían que conocer el territorio. Sí. Y de ahí que hacen el padrón de habitantes. Emiten una circular, emiten un requerimiento a las diferentes jurisdicciones para que les hagan y le dicen cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Ahora lo vamos viendo, ¿no? Entonces va un escribano por las casas. Sí, va un escribano o el propio alcalde del lugar, el alcalde pedáneo, el alcalde real, tomando nota. Y, por ejemplo, en el de Realejo Alto y en el de Realejo Bajo está firmado por el escribano de la época, Miguel Francisco de la Guardia, y por ambos alcaldes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una fotografía socioeconómica de la isla de Tenerife en 1779. Estamos hablando de 200 y pico de años hacia atrás, ¿vale? Entonces, y se hicieron la petición a 27 enclaves, ¿vale?, de la isla de Tenerife. Y en la Real Sociedad Económica de Amigos del País están agrupados en 3 tomos, ¿vale? Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. En el tomo 1 tenemos el padrón de La Laguna, de Tacoronte, de Valle de Guerra, de Tejina, de La Punta, todos por separado, ¿vale?, de Adeje, de Arico, que incluye a Fasnia, Buenavista, Candelaria, que incluye a Arafo, La Guancha e Iga de la Orotava. Sin embargo, el de la Orotava no lo tenemos, sino el de Iga nada más, ¿vale? No sé por qué, no. Tú sabes que lo que es Iga no corresponde solamente a la Orotava. No, pero este específico sí. Este específico sí. Vale. Iga es un territorio mayor que incluye incluso lo que es la Cruz Santa. Y lo que es Punta Brava, que pertenecía al Realejo de Arriba. Es una historia bastante... Sí, lo que es la Cruz Santa. En este caso es Iga, que es prácticamente el territorio de Las Arenas, hacia arriba, la Luz, la Candia, toda esa zona. De eso hay ciertas, lógicamente, opiniones, pero aquí estuvo con nosotros precisamente hablándonos sobre el tema uno de los historiadores y nos habló acerca de cómo llegaba hasta la misma costa y subía. Vale. Bueno, es una cuestión muy... En este caso son los Igas de la Orotava. Vale. En el tomo 2 aparece... De la Marzagana para allá. Sí, aparece, exactamente, aparece Isora, La Matanza, Realejo de Arriba, Realejo de Abajo, El Rosario, San Andrés y San Juan de la Rambla. Y en el tomo 3, Santa Úrsula, Santiago, El Sausal, Tacoronte, Taganana, El Tanque, Tegueste, La Victoria y Chasna. Chasna, toda la zona de Vilaflor, Arona, San Miguel, toda esa zona. Vale, que era Chasna en ese momento. Sí. Vale. ¿Y en qué consistió esa petición? ¿Qué pedían? Pues pedían el registro de las entidades de población dentro de cada jurisdicción. Sí. O sea, pagos, barrios, calles, y después cada alcalde lo distribuyó de la manera... Se intentaba computar a personas, familias y demás. Exacto, pero separadas por barrios, por entidades, subentidades dentro de la jurisdicción. Para saber que en esta parte viven tantas personas, en esta viven otras. Exactamente, vale. Los nombres y apellidos, ¿vale?, de sus habitantes, casa por casa, ¿vale? Estado civil del cabeza de familia, ¿vale? Pues Juan Hernández, casado, su mujer, tal, ¿vale? Ojo, que después podían aparecer casas en las que no habían varones, estaba viuda. Ajá. Y aparecía también, la cabeza de familia era viuda. Sí. Y por lo menos en Realejo Alto y Realejo Bajo, en los padrones, no aparecen viuda de quién, sino viuda. Viuda. Si tú querías indagar sobre ello, pues tendrías que hacer una investigación genealógica utilizando otras fuentes, como hicimos con Juan Hernández el otro día, haciendo hipótesis para saber quién era esa viuda. Claro. ¿Vale? Porque ahora veremos un caso al final de ejemplo de cómo podemos tirar del hilo para identificar a una persona que sea viuda, por ejemplo. Bueno, ¿vale? Solamente un pequeño paréntesis. Yo tuve ocasión de volver a escuchar de nuevo y me quedé extasiado. Cómo... Tengo que felicitarte, como con lo que poco que tenías sacaste de allí. Sí. Es increíble, ¿no? Yo hasta el final le vi la cara al hombre, vamos. Solo faltó la imagen, ¿no? La verdad que sí, que sí, porque no sé, bueno, tremendo. Pues también los ausentes. Te puede poner la casa de Juan González ausente en India.
lo solían poner, o hijos ausentes, te los nombraban pero estaban ausentes. Entonces tú podrías hacer una estadística y una proporción de las personas que estaban ausentes en determinados pagos o en determinadas calles. Sí. ¿Vale? Se puede hacer. Estos padrones dan una cantidad infinita de posibilidades de estudio para diferentes disciplinas. Sí. ¿Vale? ¿Qué más? Las profesiones, que ahí no pone de profesión tal, pone su ejercicio es labrador, jornalero, hacer viñas de medias, hilar y tejer las mujeres, ese tipo de cosas, y le ponía su ejercicio. Entonces, ustedes imagínense esa persona que va, se sienta, saca su estuchito, saca la pluma, saca la tinta, se pone ahí, mira, aquí lo tiene. Bueno, deberíamos acercar lo que es. Ahí lo tienen ustedes, a ver si lo pueden ver, a ver. Eso es un ejemplo, ese es el pago de San Vicente, por ejemplo. Mire, espérate, voy a ponerlo bien. Ahí lo están viendo, de cerca, un poquito más. A ver, aquí no lo veo, ahora ahí. Vale. Ahí está. De todas formas, eso te lo puedes descargar de la página web de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ¿vale? Sí, sí. Se ve perfectamente, Se ve perfectamente, pero ¿no? ¿Cómo está? Es decir, lo que yo te digo, si saca su botito de tinta, moja, tiqui, Sí. es tremendo, ¿no? Tremendo. Y una información, pero valiosísima. Sí, sí. ¿Vale? También, si poseían o no poseían tierras y ganado, ¿vale? También lo decían. El nivel de instrucción también lo podemos sacar por ahí, porque también... El nivel académico, vamos. Sí, o que si sabían leer y escribir. Exacto, sí. Incluso en algunos niños pone que anda a la escuela. Es que va a la escuela. Anda a la escuela, ¿vale? Y otra cosa importantísima, el estatus socioeconómico. Porque en casi todas las casas, en muy pocas casas no lo dice, un porcentaje mínimo. Pero siempre dice, pasan pobremente, cómodamente, regularmente, medianamente, y tú te haces una idea de cómo Sí. y podría hacer una estadística de que comparar un barrio con otro del Sí. nivel de, Sí. aunque sabemos que no podemos trasladar la vida como la vivimos hoy en aquella época, pero sí nos podemos hacer una idea de qué barrios estaban más pobres que otros, y hasta incluso tiene que ver con las profesiones. Sí, también. Si en un barrio hay mucha proporción de jornaleros, por ejemplo, normalmente ese barrio era muy pobre. Sí. Vale. Entonces, se pueden hacer estadísticas y correlaciones muy interesantes con este patrón, ¿no? Uh-huh. Vale. Pues esto es más o menos lo que encargó estas variables, las que encargó la Real Sociedad Económica a todas esas jurisdicciones, 27 enclaves que tenemos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Que podemos acceder. ¿Cuánto tiempo tardaron aproximadamente? Yo creo que tardaron poco tiempo, meses o algo así. Sí, que habían varias personas dedicadas a ello, claro, sí. ¿no? Están fechados, bueno, ahora lo vemos, cómo están fechados, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? Y su importancia como fuente para la genealogía, porque es el ámbito en el que yo me muevo, pero como fuente para muchas otras materias. Cierto, es que lo hemos sí, descubierto sí. contigo, la genealogía, mucha gente se pensaba que solamente saber de dónde venían tus apellidos, pero no, cuando te das cuenta tú de lo que lleva detrás. Y amigo. tienes que contextualizar también en Sí, la historia, ¿no? sí, sí, Vale, sí. pues este padrón también nos sirve para investigaciones genealógicas, por supuesto, Uh-huh. para estudios sobre la estructura socioprofesional de la población, para la geografía económica, la humana, sociodemografía histórica, porque un padrón, como nos da un número de habitantes de un año determinado, Sí. si nosotros tenemos y cogemos todos los matrimonios que se celebraron en la parroquia en ese año, ya tenemos tasas de matrimonio o tasas de nupcialidad. Si cogemos todos los entierros, porque no habían actas de defunción, sino libros de entierro, Sí, pues, y hace las tasas por la población total. Sí. Tenemos un dato real de población total. De la mortandad, después de natalidad. De natalidad, bueno, de nacimientos, Sí, bautismos, etcétera. Y Sí. como tenemos el dato real del total de la población, Es verdad. podemos hacer Sí. tasas de demográficas. Claro, y además con una veracidad porque está basado en hechos, Sí, ¿no? sí, está basado experimentalmente. Experimentalmente, claro. Vale. Por eso te Caminando digo, sí, calle a empíricamente, calle. claro. Vale. Entonces, para la filología, porque hay arcaísmos, hoy en día son arcaísmos. Sí. Hay Bueno, de hecho, hay muchas de esas palabras que se utilizan, acuérdense ustedes, de hecho, incluso hay nombres
como pues que se utilizan en la calle que va desde San Agustín hasta el Realejo Bajo, la alhóndiga. Sí. Pues la alhóndiga tenía un papel fundamental. Ahí lo tienes. No, vale. no, pero que ahí no parece calle la alhóndiga. Pero no, pero que yo me Sí, refiero yo que la, sí. ¿sabes? ¿No? Entonces Sí. la alhóndiga. Y expresiones. Yo encontré, mira, lo de la alhóndiga es una cosa muy curiosa, porque yo cuando se moría una persona, ellos tenían preparado un féretro. Que era el que se hacía. Me parece que lo comentaste en una que vimos más atrás. Bueno, porque sí. fue uno de los documentos antiguos que encontramos, ¿no? Sí. Entonces era eso Vale. que venía. Para el urbanismo, de cómo se trazaban las calles, cómo estaba Sí. distribuida, también podríamos tener información, pero los niveles de instrucción o incluso las mentalidades de la época, ¿no? Sí. Lo podríamos encontrar por ahí. Pues nos da un montón de variedad de datos para efectuar estudios desde diferentes perspectivas del conocimiento, ¿no? Más que te encuentras una palabra que no sabes cuál es su significado, pero cuando acudes a ella y te encuentras pues Sí. en un diccionario lexicográfico Por o de ejemplo, arte. te encuentras aquí la palabra inútil. Inútil es lo que hoy llamamos una persona discapacitada. Discapacitada. Pues te lo encuentras. Inútil. Sí. Te lo puedes encontrar esa palabra, inútil. Sí. Que hoy puede ser un término despectivo, pero en aquella época era o idiota. No, también idiota. Idiota lo solemos encontrar en los Que después- archivos, que hoy en día sería pues o fatuo, o personas fatuas. Sí. Hoy en día son personas discapacitadas. Y de hecho ¿vale? incluso te das cuenta que incluso a nivel popular se decía bobo, ¿no? Sí. Y demás, ¿no? El bobo, no sé qué, el bobo. Sí. Pero es curioso porque te voy a solamente una cosita, pero para que la gente a mí me gusta mucho picotear en esas cosas porque son cosas que después es como que le pasas un poquito en rotula, ¿no? Y es... mi tía Guillermina, junto con otras mujeres de esa época, la mujer de don Pablo el médico, Cornejo, bueno, mucha gente ahí, fundaron en Los Realejos un colegio para niños discapacitados. Pero en aquel momento no se llamaba así. Se hizo en La Vera, cuando sales de la curva del colegio de la pureza, es decir, de la montaña, ¿no? Hacia abajo. Entonces están los semáforos nuevos en la curva, justamente la curva allí estaba, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo tengo el recorte del periódico, creado el Colegio de los Subnormales. Sí. Y se decía en la década de los 70, y no era hiriente. Entonces, claro, para que te das cuenta tú cómo hemos mejorado, Sí, y cada día, ahora mismo con los discapacitados, también se va a quitar. Es decir, se va mejorando poco a poco la sociedad. Claro. Lo cual no quiere decir que en aquella época fueran un poco respetuosos, sino era lo que se decía. Era lo que se decía, igual que aquí en estos siglos atrás, pues Sí. idiota, inútil, se decía Sí. ese tipo de... Era así, se decía Sí. esa terminología, se utilizaba, ¿no? Ujú. Vale, ahora vamos a entrar con el padrón de Realejo Bajo. Venga. Tiene una entradilla, el padrón. Cuando vamos al documento original, dice: Padrón general del vecindario del Realejo de Abajo, con especificación de los sexos, edades, estado y ocupaciones, y ejercicios, y demás notas conducentes a reales órdenes año 1779. Te dice más o menos lo que pedían. Ejercicios es lo que dije antes. Sí. Profesiones, a qué se dedicaban. ¿Vale? Seguimos con Realejo Bajo y al final hay otra nota. Sí. Y dice: se considera la distancia de la jurisdicción de este lugar del Realejo de Abajo tener en cuadra una legua de territorio y linda por la parte del naciente con el lugar del Realejo de arriba, por el poniente con el lugar de San Juan de la Rambla, por arriba el Monte Real y por abajo el mar, cuyo padrón he practicado bien y fielmente, sin dolo ni fraude, en cuya virtud hago remisión de él, en que firmo en este lugar del Realejo de Abajo de Tenerife en 21 de agosto de 1779 años, firmado Juan Antonio de Arbelo, el alcalde de este lugar, y que era maestro sedero. Ceder. Porque él, cuando él se cuenta en el propio padrón, Sí. aparece su profesión como maestro sedero. ¿Vale? Y también firmado por mandato de su merced Miguel Francisco de la Guardia, escribano público, que era en ese momento de Y los Realejos. para aquellos que no conozcan la terminología, maestro cedero De la seda. de la seda. Exacto. Una De la persona. industria de la seda, que Claro. tuvo mucha importancia en los Cierto, Realejos, claro. y también la tuvo mucho también en Nicó de los Vinos. Yo me quedé sorprendido de un documento que encontré antiguo, donde se hablaba de la capacidad que había en la Zamora, en la zona toscar-longuera. Es tremendo cómo se fabricaba, y medias, y eran muy cotizadas. Sí, sí. Y te das cuenta con eso, le digo, vaya. Y lo que estaba diciendo antes del limítrofe con San Juan de la Rambla, obviamente estaba hablando de Ico del Alto. Ico del Alto. Ico del Alto era del... Sí, el Realejo Bajo. Siempre fue del Realejo de Abajo. Bueno, de hecho, incluso lo de el féretro de la Alhóndiga
era utilizado para llegar hasta las vueltas de Tigaiga, o no, incluso hasta la Plaza de los Muertos, que era la de San Sebastián, y ahí se metía el féretro que venía. A una vez que llegaban, yo me acuerdo que el señor aquel mayor, cuando hice la entrevista, que la grabé, me dijo, no, ya por último, estamos hablando hace pocas décadas. Vale, pues iban hasta la Tigaiga a recogerlo y allí mismo le ponían dentro del féretro, ¿no? Sí. Ajá. Luego vemos en cuántos pagos se dividió el Realejo de Abajo. El alcalde, pues, bajo su criterio, lo dividió en nueve entidades. Sí. ¿Vale? El pago de la Rambla, que es todo lo que va desde la Rambla de Castro. Hay un sonido medio raro, ¿no? No, fuera, no te preocupes. Vale. Estará lloviendo. El pago de la Rambla, sí, que va desde lo que es hoy la casona de la Rambla de Castro hasta Barranco de Ruiz. Sí. Todas esas haciendas hacia Barranco de Ruiz. 106 habitantes. Vale. El pago de San Vicente. Sí. Muy emparentado poblacionalmente con la Rambla, pero lo separó aquí, pago de San Vicente, 32 habitantes. 32. Y 8 casas. 8 casas. Vale. El pago de Tigaiga, 305 habitantes. Pero ojo, aquí yo he descubierto a raíz de las familias que vivían allí, que el pago de Tigaiga aquí incluyó lo que era el quinto o los quintos, incluyó la olla de Barroso, que es Barroso hoy en día, que se llamaba la olla de Barroso. Sí. Incluyó Lomito vaso y parte de la asadilla. Sí. Entonces, todo está englobado en el pago de Tigaiga aquí. Una extensión más grande. Vale, claro. 305 habitantes. La calle de los Molinos del Realejo de Abajo, 98. La calle del Medio del Realejo de Abajo, sí, 242 habitantes. Después pone calle de la Plaza de la Parroquia, yo creo que son lo que circunda la Parroquia de la Concepción, sí, más otras calles, porque como no las nombras tienen que estar incluidas ahí, sí, que puede ser la Cruz Verde y otro tipo de calles. Sí. Entonces, ahí dicen que encontramos, el investigador también, Juan Carlos Ramírez y yo, 197 habitantes, y la calle del Terrero, que hoy es la Lóndiga del Realejo de Abajo, la calle de la Lóndiga, sobre todo la parte que va desde de lo que es hoy la Plaza de San Agustín hasta por lo menos el cruce con el Agustín Espinosa. Vale. Eso es calle del Terrero. Del Terrero. ¿Vale? De siempre. Sí. ¿Vale? Sería bueno recordarlo o hacer algo para recordar ese nombre, claro, de esa calle que se perdió. Y después, de ahí para acá, tenía otro nombre en ese momento. Entonces. Sí, pero aquí no la nombra, no se sabe, la habrá agrupado en otras. Yo recuerdo, pero no me acuerdo, pero sí sabía el nombre, pero no me acuerdo, pero sí sabía el nombre porque después estaba la subida que tenía escaleritas para subir para arriba. Y luego incorpora en Realejo Bajo el pago de las toscas de San Agustín. Yo entiendo que la parte de las toscas que correspondía a Realejo Bajo. Porque lo incorpora en el padrón del el margen abajo. Izquierdo. Podría ser el margen izquierdo. Sí. 97 habitantes. Y luego el gran pago y el gran pago que habían en los Realejos es el pago de Ico del Alto. 906 habitantes. El 40% de la población prácticamente del Realejo Bajo estaba en Ico del Alto. 906 de 2.109 habitantes aproximadamente que tenía el Realejo de Abajo en esa época, 2.109. Y 906 eran de Ico del Alto. Es curioso porque, a ver, estamos hablando de un espacio, pero es un espacio muy agrícola. Es decir, no es tan urbanizable hoy en día, no es comparable a ese momento de la historia, ¿no? Sigue siendo uno de los núcleos más poblados de como núcleos, no como población o como municipio, me refiero, pero como poblaciones de las más pobladas de Tenerife, en cuanto a números. Pero claro, en esa época tú dices, había extensión de terreno, pero tanta gente... 906 habitantes, y no creas que eran de las personas, por la estadística que dije antes y de las características socioeconómicas, si hacemos estadísticas, no eran de los más pobres. Había mucho labrador que tenía tierras propias o tierras arrendadas propias. Ahí está el truco. Ahí está el tema. Sí, ahí está. Vale. Porque eran dueños de la tierra y al tener, aunque fuera fraccionada, tenían una riqueza en su o dueños, o tenían unas medias, unas tierras de medias que podían explotar ellos mismos. Y no eran jornaleros y no dependían de un jornal. Hay que recordar la familia Castro, obviamente. Sí. Está allí, lo de famosa. Y también, por supuesto, como yo recuerdo, mi madre... hace muchísimos años hablando de Ico del Alto, diciendo de que
hubo familias arriba adineradas que en heredad dieron a sus familiares, pero que hubo familiares que se fueron a América y vendieron. Y yo no sé si eso tiene que ver o no, pero que yo recuerdo que me lo habían dicho y te quedas con la cabeza ahora dando de vuelta, como tú estabas diciendo. Sí, lo que es, se rompió, para que ustedes entiendan, en varios trozos lo que es en sí la propiedad. No eran latifundistas ya, sino que también tenía pequeños propietarios, cada uno pero teniendo con qué comer en tu casa, pues puedes prodigar y criar, ¿no? Sí, a tus pues... hijos. Ahí vemos la importancia de un barrio como Ico del Alto, Sí. ¿vale? Un pago, en este caso, se llamaba en esa época. Bueno, esto es una caracterización general, una descripción somera de lo que era Ralejo Bajo. Y lo que conlleva, Miguel Ángel, el sentido de que, vale, si está esa riqueza, hay trabajos artesanales, claro, hay diversidad. Habían labradores, habían horqueteros, habían fragueros, habían pues un montón de profesiones que... ¿Y ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio? A mí me dio Andrés Jerónimo en el instituto, un gran profesor de la zona toscalonguera, y él, ahora entienden ustedes cómo comenzó la burguesía, cómo comenzó la democracia, cómo comenzó esa edad, dejamos la feudal, y es verdad, todo va encajando. Sí, sí. Pues ahora sí pasamos a Ralejo Alto, o Ralejo de Arriba en aquella época. Sí. Vale, también tiene otra entradilla ese padrón, ¿no? Sí. Dice padrón general del vecindario del Ralejo de Arriba, aquí lo pusieron con V, ¿vale? Pero bueno, era la época. Sí, no, era la época, sí. Con especificación de los sexos, edades, estado y ocupaciones, oficios y ejercicios, y la de demás notas conducentes conforme a reales órdenes, año 1779. Y la nota final, como igual que en Ralejo Bajo, pero ya la hizo el otro alcalde, que era Manuel García de Chávez, en esa época. Vale. Y dice, esta jurisdicción tiene media legua de territorio y linda por el naciente con las jurisdicciones de la Villa y Puerto de la Rotava. Por el poniente, el Ralejo de Abajo, por el sur, la Cumbre, y por el norte, el mar. Cuyo padrón he practicado yo, don Manuel García de Chávez, alcalde actual de este lugar del Ralejo de Arriba, sin dolo ni fraude, por mandato del señor corregidor y capitán de guerra de esta isla y la de La Palma, por su majestad, y lo firmo en este dicho lugar a 6 de agosto de 1779 años, firmado por él y por mandato de su merced, firmado por el mismo escribano, Miguel Francisco de la Guardia. Es tremendo, es historia de nuestro municipio. A mí se me ponen los pelos como tachas, porque, a ver, estamos hablando de cosas que mucha gente puede que no les interese en el día a día que tiene, ¿no? Pero te das cuenta tú de que es tener en cuenta a esa gente. No estás citando nombres, apellidos, pero estás hablando de gente que hizo posible todas esas profesiones, toda esa vida en esa época. Estamos aquí porque ellos estuvieron antes con nosotros. Sí, ¿no? ¿no? Y la intención, dignificando la intención de todo esto, conocer el territorio, conocer la población, conocer su estado, para intentar poner y hacer mejoras a la isla, a la población, ¿no? Era la intención de esto, ¿no? Yo tengo una pregunta que hacerte, Miguel Ángel. Todo ese tipo de datos están recogidos aquí, están con lo que es en sí la sociedad de amigos del país, pero ¿eso tenía una, digamos, trascendencia a nivel nacional? Es decir, pasaba la frontera, llegaba a Madrid, llegaba... ¿Hay censo o de eso no se sabe? Sí, religioso sí sé porque está Sevilla, ¿no? Pero... No, este censo se quedó aquí, padrón se quedó aquí. Eso es una cosa más nuestra, aunque después se pudo, más adelante venir a estudiar. Hubo otros censos, como el censo de Aranda, el de 1768, que sí fue promovido para todo el territorio español, y existe el de Aranda, el de Florida Blanca. Pero eso fue nuestro. Pero este fue, y se quedó aquí, se quedó aquí. Yo creo que todas las reales sociedades económicas de amigos del país que se empezaron a crear por estas fechas en mucho del territorio español, intentaron hacer lo mismo en sus propios territorios, más o menos, ¿no? Era la filosofía de la época del libre pensar, del buscar, del conocer, del experimentar, de aplicar la ciencia, ¿no? Pues yo creo que el conocimiento nos hace libres, no hay duda. Estamos hablando de lo que decía antes, la llegada de esos burgos, de esa gente que se ponía a hacer en el mismo sitio pues su artesanía, y después se diversificaba, y al final ese es el germen de lo que es la democracia, ¿no? El pueblo, ¿no? El Ralejo Alto sí tenía, se notaba la diferencia de habitantes, tenía más habitantes que Ralejo Bajo. Sí. ¿Vale? Si Ralejo Bajo tenía unos 2.109, 2.110 habitantes, Ralejo Alto tenía 2.658 aproximadamente, por lo que contamos aquí, ¿no? Sí.
Aquí sí separó y hizo más separación. Si en Realejo Bajo teníamos 9 entidades que separó su alcalde, Manuel García de Chávez, el de Realejo Alto, separó 20. 20. Algunas muy minúsculas con pocos habitantes, pero las separó. ¿Vale? Entonces, empieza nombrando la plaza de este lugar, la plaza del Realejo de Arriba. Sí. Los alrededores de la plaza. ¿Vale? 195 habitantes. Los alrededores de la plaza comprende eso, lo que son el alrededor de la plaza propiamente dicho, sí, y la parte donde hoy está la Casa de la Cultura, que era la Lóndiga, todas las casas que estaban por ahí. La que hoy actualmente es la avenida 3 de Mayo. Exacto. Calvo Sotelo en su día. Sí, eso era lo que era la plaza de este lugar. Vale, muy bien, muy bien. La calle del medio del Realejo Alto, sí, 270 habitantes. La calle de la Lagaña, 177. ¿La del Sol? La calle del Sol, que la calle del Sol yo no la encontré en un documento como Calle del Sol hasta bien mediados finales del siglo XIX. Sí. Estamos hablando de un siglo antes. Y hacia atrás siempre fue la Lagaña. Sí. Que no he encontrado Calle del Sol por ningún lado. La Lagaña fue siempre durante siglos ese nombre, la Lagaña, no el Sol. Y el porqué del cambio. Sería muy interesante, el conocer ese dato, ¿no? Pues 177 habitantes, calle La Lagaña, lo que hoy es la Calle del Sol. Luego agrupó el cruce del Barranco de Godínez y la Calle del Agua, lo agrupó, y 217 habitantes. Sí. Luego puso el pago de la Acequia de Jiménez y Lomito. Acequia de Jiménez es lo que hoy puede ser el Tanque de Arriba. Sí. Y Lomito puede ser cerca del Lomito Vaso, porque parte de la Sadilla pertenecía a Realejo Bajo y parte de la Sadilla pertenecía a Realejo Alto. Vale. 72 habitantes. Teniendo en cuenta el Camino Nuevo, parte del Camino Nuevo. Sí, vale. Luego el pago de las Toscas de Romero, 152 habitantes. Luego el pago del Horno y la Olla, que está allí, ¿vale? 81 habitantes. El pago del Cuarto y Barrio de San Agustín, 169. El Cuarto es lo que tenemos enfrente aquí de la radio, que es la Cascabela. Todavía hay una casa allí detrás de la Escuela de Artes y Culturas que dice Finca El Cuarto. Sí, cierto. Pago del Cuarto y Barrio de San Agustín. Barrio San Agustín. Lo unió 169 habitantes. Bueno. Vale. El Patronato, 18. Y vamos por 9, son 20. ¿Vale? Camino de San Benito, 55. Vale. Pago de la Montañeta, 93 habitantes. Pago y Camino de la Carrera, 92 habitantes. Ojo, todo Realejo Alto, ¿eh? Sí. Pago de la Cruz del Rayo, 128. La Cruz del Rayo lo que hoy es prácticamente La Vera. Pertenecía al Realejo Alto. Sí. Vale. Pago del Malpaís y Tanquillo, 40. Esto tiene que ser parte de la zona de lo que hoy son las dehesas altas, toda esa zona, porque pertenecía al Realejo de Arriba. Vale. Pago de la Gorborana y Longuera, 62. Pago de Corujera, Méndez y Toscal, 29. Corujera es lo que hoy la Romántica Primera. Vale. Camino de Higa y pago del Mocán, 150. El camino va a ir a Higa y el pago del Mocán. Claro. 150. Pago de la Cartaya, 41. Pago de la Cruzanta, que era el mayor también con diferencia, como Icó del Alto en Realejo Bajo, el pago de la Cruzanta era el mayor. ¿El otro pueblo? Sí, 458 habitantes. Yo siempre digo, 2 pueblos dentro de un gran municipio, eso no se le puede quitar. Y el pago de las Rosas y camino hacia la Calera, sí, 159, que es todo lo que agrupa Palo Blanco, Las Llanadas. Lo que es el distrito 6 ahora. Sí, pues 159 habitantes. Esos son los 20 pagos que se diferencian y nosotros podemos hacer estadística poblacional de cada uno de los pagos, cuál era la profesión más habitual, cómo eran las casas, la media de miembros de cada casa. Podemos hacer estadística de la que queramos. Mira, hay gente que a lo largo de la historia del municipio de Los Realejos que ha tenido unas profesiones. Mira, a don Honorio, el del agua, un profesional de lo que fue ellos en esa etapa, con el Pidio y con, no sé si fue también con anterior, no me acuerdo si con anterioridad o posterioridad del Pidio, pero se instalaron, como me dijo a mí, dice, millones de pesetas en aquel momento para canalizar el agua y que llegara a todos los barrios, por lo menos la parte más central, ¿no? Que después poco a poco con los años se fue lógicamente mejorando. Pero había una anécdota muy grande porque es que él, Honorio, vivía en La Puente. La Puente es un brazo ¿vale? Que está al límite entre Orotava y los Realejos. Y él siempre me decía que él vivía en Andorra. Vivía
entre una cosa y otra. Y después está el chiste que ya no lo digo más porque lo he dicho muchas veces. El del barranco. El de que aquel que se pase de la raya que gobierna en el otro municipio. Vale, pues para terminar, Sí. vamos a hablar, para saber lo que podemos encontrar en el padrón ya directamente en sí, lo que son las casas. Sí. Voy a hacer un pequeño resumen. Cogí el pago de San Vicente porque es de los más pequeños, para hacer un pequeño resumen, que tenía 8 casas y 32 habitantes. Tenemos que pensar que San Vicente no es como hoy lo conocemos. No existía la carretera general, no existía la carretera tampoco que pasa por el lado del polideportivo. Eso Sí. no era carretera, se pasaba por encima por la plaza, ¿vale? Sí. Y todo lo que había del Calvario hacia atrás eran todo huertas, fincas, Sí, etcétera. había ¿vale? una vía que llegaba abajo al cruce. Y vamos. solo estaban las 8 casas alrededor de la ermita o en la plaza. Sí, ¿vale? cierto. Vale. Pues ahí, en la casa número 1, vivía un tal Juan Barato. ¿Vale? Juan Barato, de 28 años. Barato como apellido. Sí. Su ejercicio es hacer viñas de medias. Ah, vale. ¿Vale? Su mujer, Inés de Arbelo, de 27 años, su ejercicio es tejer. Y su hijo, Salvador Barato, de 5 años, anda a la escuela. Claro, esto es una fotografía fija de ese momento, pero este matrimonio probablemente tuvo más hijos después. Y es verdad, yo después mirando los archivos, puedes reconstruir esa familia y ver si tiene o no tiene más hijos, ¿vale? Pero esto es una foto fija de ese momento. Sí, claro. Claro. En la casa 2, que pone en la segunda casa que aparece, Juana de Arbelo, viuda, de 67 años, pasa con alguna comodidad en este caso. Aquí pone que pasa con alguna comodidad por tener algunos bienes propios. Vale. Te da información importante. Y es viuda. Cuando las viudas normalmente lo pasaban muy mal, pobremente. Sí, cierto. Después veremos un pequeño ejemplo de quién era, por cómo yo descubrí que también está Juana de Arbelo, porque solo te dice Juana de Arbelo viuda. ¿Quién es esta Juana de Arbelo? También se puede descubrir, si tiras del hilo, por otras fuentes. Vale. En la casa 3, José Márquez, de 38 años. Su ejercicio es hacer viñas de medias. Prácticamente todos hacían viñas de medias. Estaban muy emparentados con la zona de la Rambla, las grandes haciendas y el cultivo de la vid en esa época, ¿no? Su mujer, Antonia Marrón, de 35 años. Su ejercicio, hilar. Y sus hijos, en ese momento, María Márquez, de 13 años, su ejercicio, hacer medias, con 13 años ya hacía medias. José Márquez, de 11, ayuda a su padre. Salvador, de 4 años, y Ana, de 1 año. Y en esta casa pasan pobremente. Vale. Vale. Son más hijos y claro. Sí, pasan pobremente. La casa 4, Jerónima González, viuda de 54 años, no dice de quién. No. Su ejercicio es hilar, pasa pobremente. Sus hijas, Josefa García, de 29 años, enferma. 29 años y enferma. Y María García, de 21, su ejercicio es hacer media, pasa pobremente. Aquí sí tenemos una pista de quién podía ser, no quién podía ser su marido, pero tenemos una pista para intentar buscar quién es su marido. Por lo menos se podría apellidar García, porque sus hijas se apellidan García, Claro. cuando ella era Jerónima González. Entonces, si empiezas a buscar una Jerónima González casada con un García y te van cuadrando la fecha, Sí. descubres quién es esta familia. Sí, Lo digo todo. a efectos de mis estudios genealógicos Sí. y de cómo la genealogía, pues, utilizamos y empezamos a buscar hipótesis. Son como piezas de puzzle que van Claro, encajando. que van ¿vale? encajando. En la casa 5, Vicente García, de 24 años. Su ejercicio es hacer viñas de medias. Su mujer, Paula Fernández, de 22. Su ejercicio, hilar. Y su hija María, de 1 año. Aquí no dice si pasa pobremente. En algunas casas, muy pocas, no pusieron si pasan cómodamente, pobremente, etc. En muy pocas, en esta no lo pone. En la casa 6, Fernando Regalado, de 34 años. También todos hacían viñas de medias. Sí. Vale. Su mujer, Isabel Pérez, de 31. Su ejercicio es tejer y cuidar de la educación de sus hijos, que son María Regalado, de 8 años, Juan Regalado, de 6, Agustina Regalado, de 3, Fernando Regalado, de 1, y pasan pobremente. Vale. La 7, Francisco Siberio, el apellido muy implantado en San Vicente. Sí. Y en el Pago de la Rambla, el apellido Siberio. ¿Vale? Francisco Siberio, de 39 años. Su ejercicio es hacer viñas de medias. Su mujer, María Francisca, de 38. Su ejercicio es hilar y también cuida de la educación de sus hijos, que son Agustín Siberio, de 15, jornalero, José Siberio, de 13, jornalero, María Siberio, de 8 años, Paula Siberio, de 6 y Vicente Siberio, de 4. Y pasan pobremente. Y la última casa, 8, Juan González, viudo, de 62 años. Tampoco sabemos quién es su mujer.
puede poner viudo. Vale. Sí. Su ejercicio, hacer viñas de medias y pasa con incomodidad. Sus hijos, Felipe González, de 23 años, jornalero que ayuda a su padre. Ana González, de 26 años, que cuida de la casa de su padre y no es casada. Y pasan con incomodidad. Pues todo esto es un ejemplo. Esto es el Pago de San Vicente. Sí. Que son 32 habitantes. Y así, casa por casa, barrio por barrio. Cierto. Y es una información impresionante. Lo que es increíble también es pensar que esa persona que está allí se siente delante de ellos, que tengan que decirle eso, que había una cierta oficialidad en ellos, es decir, ellos estaban facultados para tal y tenían que obedecerle, tenían que ustedes decirle sus datos. Tú imagínate que llegue por allí, por ejemplo, el alcalde y el escribano, casa por casa, quién vive aquí, cómo se llama usted, y anotando todas estas cuestiones de forma oral, ¿no? Porque era lo que preguntaban. Si hoy en día tú ves un agente del censo y te quedas un poquito, ¿para qué querrá eso? Y esto lo otro, imagínate en esa época. Sí. Bueno, a lo mejor en esa época infundían un respeto que el alcalde o infundían un respeto el escribano. Sí. Entonces, pero es un documento para exprimirlo, para leerlo, y aconsejo a todo el mundo que lo lea. Puede ser de su propio territorio, de su propio pago, de su propia calle, que no quiere decir que esta gente que yo he nombrado, por ejemplo, que vivían, que estas 32 personas que vivían en ese momento en el barrio de San Vicente, sean todos los que vivieron en San Vicente desciendan de ellos, no necesariamente. Sí. Vale. Pero das pie a ver quién era esa gente en esa época. Va dando cuenta, ¿no?, de todo ello. Claro. Y después, claro, uno se pone a pensar y mira, tú estabas antes hablando acerca de la parte del Realejo Bajo, de la Alhóndiga hasta llegar al cruce con lo que hoy sería la calle La Unión, pero que no se nos puede olvidar que al lado hay una calle que a mí me encanta su nombre, que es Las Tenerías, se ha quedado. Sí, Las Tenerías. Las Tenerías, que estaba dedicada precisamente a lo que es tenería, que era el curtir las pieles, el olor. Sí, bueno, era una cosa, una historia también muy... No, e incluso la carnicería estaba ahora mismo, donde estaba la Filarmónica, que estos días atrás ya tiraron la construcción. La de la Filarmónica. La de la Filarmónica. No, la al lado que está apuntalada, aquello histórico. No, la de la Filarmónica ya no existe. Ya no existe. Bueno, era un edificio de la década de los... pero que por ahí estuvo instalada la carnicería del pueblo, ¿no? Sí. Y la profesión de carnicero era una profesión vilipendiada, era algo como que era un poco, ¿cómo digo yo? Que no estaba bien visto que tu hija saliera con un carnicero. Carnicero, por ejemplo. Pero sabes que eso viene de época incluso hasta de los guanches. Las personas que tenían de sangre tenían que vivir aparte. Es una historia, no solamente aquí, sino en otros sitios. Sí. Es igual con los verdugos y demás, ¿no? Exactamente. Pues por ahí estaba la carnicería también del Realejo de abajo, ¿no? Y nada, si tengo un poco más de tiempo, explico cómo más o menos quién era la Juana de Arbelo esta, por poner un ejemplo. Estamos con 47 minutos, no sé si podremos ponerlo todo íntegramente. A ver, lo ponemos íntegramente en lo que es en sí el vídeo. Bueno, pues lo dejamos para otro momento con un caso particular, porque yo creo que es bueno que no se corte la emisión, y lo podemos dejar aquí para otro día hablar de cómo descubrir del padrón hacer una pesquisa para descubrir quién era esa familia. Bueno, pues nosotros hemos tenido casi 50 minutos, 48 horas se cumplen, con el amigo Miguel Ángel Pérez Padilla, con este genealogista, hablando precisamente del padrón, y nos ha dejado bastantes cuestiones muy aclaradas, diferencias, y también, por supuesto, pues ese legado. Porque eso, como bien dice él, usted puede acceder, puede ir a esa archivo, ¿no? Entren en la web de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y ahí pueden descargarse el padrón de habitantes de todas las entidades de Tenerife que tienen allí custodiadas. Además de otros documentos y de otros temas relacionados con la cultura. Sí, con la cultura, con la historia y con todo, ¿vale? Sí, ¿no? Exactamente. El interés, que siempre está muy bien. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Venga, a ti. ¿Cómo se llama esa señora para el próximo día? Pues Juana de Arbelo o Albelo, porque el Arbelo y el Albelo pueden tener pues diferentes grafías también. Bueno, pues estaremos pendientes de ello, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, gracias, hasta luego, adiós.